video anterior se mencionó y explicó acerca de la desigualdad laboral y acerca de sus manifestaciones. Entre ellas figura la brecha salarial, el cual formará parte fundamental del tópico de nuestro video. En primer lugar, definiremos qué es brecha salarial, las causas y consecuencias, y daremos a conocer las herramientas para disminuirla. Durante mucho tiempo, inconscientemente o consciente, la sociedad ha normalizado la idea de que el género femenino debe encargarse de labores del hogar, mientras que los hombres de los gastos del hogar. De manera formal, según la ONU Mujeres, la brecha salarial de género es el porcentaje resultante de dividir dos cantidades: la diferencia del salario de los hombres y de las mujeres entre el salario de los hombres. Básicamente, este porcentaje es un indicador que nos da a conocer la diferencia entre el salario promedio de los hombres y las mujeres en el mercado laboral. Antes de mencionar las consecuencias de la brecha salarial, es de suma importancia conocer sus causas, las cuales son la poca participación de las mujeres en el mercado laboral, la escasa participación de las mujeres en cargos superiores, el acceso a empleos mal pagados y la educación como factor que incrementa la brecha salarial. En la actualidad, las mujeres siguen presentando una menor participación en el mercado laboral, además que empiezan a tener dificultades para la obtención de recursos económicos necesarios para la canasta básica. Según la encuesta nacional de hogares, en el primer trimestre de 2022, el 92.8% de las mujeres económicamente activas contaban con trabajo, el 76.7% contaban con un empleo y el 16.1% contaban con más de uno. En el caso de los hombres, el 95.1% contaba con trabajo, el 79.8% solo con actividad principal y el 15.3% con actividad secundaria. Además, de acuerdo a estadísticas con enfoque de género 2022, en el primer trimestre de enero, febrero o marzo, la tasa de actividad de los hombres fue de un 81,1%, en cambio de las mujeres fue de un 64,8%, lo que significa la existencia de una diferencia notoria del 16,3% en la tasa de actividad con respecto a los hombres y las mujeres. La escasa participación de las mujeres en cargos superiores se debe al estigma de la eficiencia de su trabajo y a las paupérrimas normas para la protección contra el machismo. En el año 2018, la Organización Internacional del Trabajo encontró que los hombres ganan el 8,3% y el 9,3% más que las mujeres a pesar de tener el mismo nivel académico. En la actualidad existe 1,6 horas de diferencia de trabajo laboral entre mujeres y hombres. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso las mujeres gozan de mayor tiempo libre y personal que los hombres? Entonces los hombres serían las víctimas. Pues no, esto no es cierto. Para comprenderlo, tenemos que evaluarlo en actividades productivas remuneradas, en actividades productivas no remuneradas y en actividades personales. De esta manera podemos comprender esta premisa y tendremos una imagen más general y crítica. La imagen verifica la información anterior, puesto que el porcentaje de varones en actividades productivas remuneradas consta de un 39.8%, mientras que las mujeres es de un 31.8%. La diferencia notable es de un 8%. Ahora bien, esto significa que las mujeres trabajan menos en el sector laboral remunerado, pero en actividades productivas remuneradas, las mujeres constan de un 21.4%, en comparación a los hombres de un 11.1%. Es decir, trabajan sin recibir compensación económica. Por otro lado, en las actividades personales existe una diferencia del 2.8% a favor de los hombres. Esta información nos pone a reflexionar sobre cuál es la importancia de las mujeres en nuestra sociedad. No solo trabajan más, sino también descansan menos. Realizar las actividades económicas no pueden compensar el desgaste físico y emocional que suponen realizar las actividades domésticas, puesto que esto es traducido a horas semanales. Para las mujeres son 83,40 horas. En cambio, para los hombres es de un 73,31.
Por otro lado, en el año 2022, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señaló que el ingreso promedio de las mujeres en el Perú representó el 71,1% de los ingresos en los hombres. Es decir, existía una brecha de género en los ingresos de 496 soles. Al compararlo con el año 2020 y 2021, el ingreso promedio de las mujeres aumentó en un 7,2% y en los varones aumentó en un 17,9%. Es claro considerar que las personas que tienen mayor grado de educación ganan más que las personas que solo tienen educación básica. Pero hablar de educación en el Perú es un tema muy complejo, porque el Estado peruano, si bien lo ofrece gratuitamente, esta no es de calidad. Entonces, es necesario profundizar en el tema de educación como un factor que aumenta la brecha laboral entre hombres y mujeres. Porque sí, existe una diferencia de acceso de la educación entre hombres y mujeres. ¿Por qué decimos que la brecha salarial es más que un indicador? Porque gracias a este podemos concluir de manera objetiva que existe un problema, el cual es a nivel económico, en las limitaciones de la capacidad adquisitiva de todo el Perú. Por ejemplo, una de las principales consecuencias de la brecha salarial es limitar el potencial económico. Esto se ve reflejado en la posible pérdida del aumento del PBI. A nivel macroeconómico, se corre el riesgo de tener una menor recaudación de impuestos, debido a una baja capacidad de consumo. La reducción de la brecha salarial en el Perú requiere la participación de entes gubernamentales tales como el Ministerio de Mujer y las Poblaciones Vulnerables y la creación de normas y leyes que se encarguen de supervisar el sueldo mínimo de las mujeres. También es necesario promover políticas a favor de ello.